Decíamos, hablar de la Argentina es hablar de Clarín es hablar de la Argentina, y sobre eso se acaba de publicar un libro por la Universidad Nacional de Quilmes, Política de Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, de Ana Bisbergue, Guillermo Mastrini, que lo conversamos alguna vez en la pandemia, creo, con él acá, y Martín Becerra, que también estuvo en algunos de nuestros programas acá. Sobre ese vamos a hablar hoy. Invitamos a Martín. Martín Becerra es investigador del CONICET y especialista en medios y tecnologías de la información y la comunicación. Conversamos, como decimos varias veces, sobre redes sociales, sobre periodismo en general. Activo en Twitter en la intervención y en la conversación pública, y hoy vino a visitarnos. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Hay tanto, el universo Clarín es tan amplio, ¿no? Es tan amplio, pero a mí me interesó, para arrancar por algún lado, la idea de que lleva la política en la piel, que está en el libro de ustedes. ¿Qué quieren decir con eso? Que no se puede entender el crecimiento, desarrollo y consolidación del grupo, la extensión que tiene hoy hacia otras actividades que no son de medios de comunicación, sin esa relación de adherencia orgánica ya entre la política, en el sentido más amplio de la expresión, la política ya más, si querés, profesional, o sea, la gestión de los políticos, de los gobiernos, ¿no? Y los negocios que estableció Clarín en distintas etapas de sus 80 años con el Estado, con los distintos gobiernos, en buena medida como un actor político, como un actor que, o sea, no quiero citar Lago Escondido, pero digo, como un actor que articula, que presiona, que establece incluso líneas de actuación política y de estrategia política en etapas enteras de la historia argentina. O sea, una especie de guionista en parte. Por supuesto no es un demiurgo, no es un claro, todopoderoso, pero, claro. Pero bueno, en parte de las líneas de acción, cuando fue el intento de asesinato a Cristina Fernández, ese título de La bala que no salió y el fallo que sí va a salir, bueno, ahí hay un anticipo de la historia política posterior que está un poco escrito, redactado, concebido por Clarín, ¿no? Vos sabés que me trajiste la de las tapas, ¿no? Que iba a entrar después, pero para hablar la relación con la política se habla, ustedes lo toman en el libro también, es un sentido común, las tapas de Clarín, quién se banca, etcétera, en el sentido de tapas en contra. Ahora, hay tapas que sostuvieron gobiernos, por ejemplo, quiero decir, y esto lo toma Martín Siva, que usted lo toma con mucha referencia en el libro, como pilar de gobernabilidad, ¿no? Por ejemplo, la famosa tapa del 27 de junio del 2002, Sí, ¿estamos bien? Sí. Después del asesinato de Maximiliano Costecchi, la crisis causó nuevas muertes. Fue una etapa más bien para sostener que para tirarse como un gobierno, ¿no? Actuó como si hubiese puesto otra cosa. Nos movilizamos mucha gente, igual, pese a la tapa de Clarín, pero si hubiese puesto la verdad de lo que tenían, otro hubiese sido el destino, ¿no? Otro hubiese sido el impacto, quiero decir, de lo que pasó, ¿no? Sí, me parece muy piola esa idea de que yo soy más partidario de esa idea. Yo realmente entiendo y me parece que es muy didáctica la expresión de que 4 tapas de Clarín pueden voltear un gobierno. Pero la verdad que nunca fue cierta en el sentido literal de la expresión. En el sentido literal no. Pero es verdad que daba cuenta de la influencia decisiva, en muchos casos, que una serie de encuadres a lo largo de determinado tiempo de Clarín esmerilaba mucho la credibilidad, la legitimidad de cualquier gobierno. Pero me parece más válida la idea de que ocultar cuestiones. Ahora estamos con el escándalo de la AFA, que Clarín pone constantemente en las últimas semanas en tapa, el Chiquitapia, etc. Pero tenemos una historia que Clarín ocultó durante 2 décadas, que es la de Bursaco, que es uno de los protagonistas del FIFA Gate. Claro. Muy ligado a Cablevisión, es decir, al grupo Clarín, a través de su hermano. Y bueno, eso ya no es en potencial, porque todo lo de Chiquitapia es tendría, habría, ¿no? Esto es, digamos, un procesamiento de un tipo con pruebas materiales,
que participó de un caso de corrupción gigantesco en la FIFA y Clarín lo ocultó. Entonces coincido con la idea de que en muchos casos el poder de Clarín y de otros medios, pero Clarín de manera más manifiesta, se evidencia más por lo que no publica, por lo que oculta, por lo que tergiversa, la crisis causó 2 nuevas muertes, que por lo que muestra de manera más visible, ¿no? Y ahora, ya los dejo, hay una parte que es el vínculo con el Estado, la presión, la negociación con el Estado, arrancarle cosas, etc. Ahora, desde el punto de vista empresarial, digamos, hay cosas en las que fueron adelantados también, ¿no? Tuvieron algún mérito, digámoslo así, ¿no? Como decir, ver cosas, decir, acá hay que meterse, acá hay que entrar, y en los diferentes momentos como que fueron, sobre todo Manieto me parece en su momento, fueron entrando o viendo que Clarín tiene que estar acá, la negociamos o no la negociamos con el Estado, pero nos metemos ahí, en ese negocio. Mucho mérito. Nosotros en el libro eso lo planteamos porque creemos que es errado creer que Clarín solo es lo que es y logra la posición que logró solamente por favores del Estado, porque el Estado ha sido muy generoso con muchos grupos económicos y muchos grupos económicos de medios de comunicación en particular, y Clarín hay uno solo. Entonces, ahí también, como vos decís, ha habido una capacidad que sobre todo es atribuible a Manieto, y no es menor el hecho de que Clarín cumplió este año 80 y Manieto 81, es decir, bueno, hay una cuestión biológica ahí también que se abre como interrogante a futuro, pero Manieto es el estratega que supo, en pleno auge de los diarios papel, visualizar que era importante transformarse en un grupo multimedios, ¿no? Radio Mitre, claro. Canal 13. Después que venía una etapa de segmentación de la televisión abierta a través del negocio de la televisión por cable en los 90, y apostó muy fuerte ahí, que en parte eso explica el endeudamiento que tomó Clarín en los 90, la ley de bienes culturales de Duhalde, Kirchner en el año 2003, es decir, muchas relaciones con el Estado también, pero eso es estratégico. La ley de bienes culturales lo cubre en cierta medida, ¿no? Claro, sí. Impide que los acreedores externos tomen la posesión de sus activos. Y más recientemente en el tiempo, la cuestión de la conectividad, la telefonía móvil. Entonces, sí, eso efectivamente es un mérito, y además, y no es menor el hecho de que, fíjate, Menem en el año 90-91 privatizó Entel, la Compañía Nacional de Teléfonos, de Telecomunicaciones, en 2 mitades, mitad sur Telefónica Argentina, mitad norte Telecom Argentina, y hoy Clarín se comió se quedó con todo. A las 2. Es decir, Clarín asume el papel que hasta los 90 tuvo el Estado como actor central del sector de las telecomunicaciones. Eso no es únicamente favores recibidos, sino que es también una voracidad y una capacidad estratégica para aprovechar en su beneficio los resquicios que ofrece o que ha ofrecido el Estado a través de su distinto gobierno. Estamos conversando con Martín Becerra, la que están escuchando, a propósito del libro Política, Negocios, Periodismo, 80 años de Clarín, del que es coautor. ¿Celeste? Sí, justo, retomando esto que decías, ¿no? De la visión estratégica de Clarín, ustedes en el libro analizan su incidencia como actor político, ¿no? Y después su poderío más como grupo económico. Bueno, además de esto que mencionabas, ¿qué puntos de inflexión o qué momentos te parece que marcan esa transición hacia el grupo poderoso económico que es hoy? Yo diría que primero, el primer punto sería papel prensa en la dictadura en el 77. Pero recordemos que esa es una sociedad que Videla, que la dictadura, conforma en sociedad con Clarín, La Nación y La Razón. Ya en los años 80, que en parte de eso habla los cortocircuitos entre Alfonsín y Clarín, a fines de los 80, el apoyo a los Carapintada, ¿no? Toda esa historia, la cuestión de la voluntad de avanzar para transformarse en un grupo multimedia, que Alfonsín le ponía el freno. Toleraba que Clarín tuviera Radio Mitre a través de un testaferro, pero no cambiaba uno de los artículos de la ley de Videla
de radiodifusión que impedía que los grupos gráficos tuvieran... Bueno, luego la expansión del cable y el cierre de esa etapa defensiva, vamos a llamarle, con la representación de la Ley de Bienes Culturales. Y bueno, como hitos yo diría que la autorización para que el cable se transforme en una suerte de casi monopolio, con la autorización de 2007, de diciembre de 2007, de Néstor Kirchner para la fusión de Cablevisión y Multicanal, eso representaba en ese momento el 70% de los ingresos del Grupo Clarín, ¿no? O sea, eso se mide en guita, digamos. 10 años después, la fusión de Cablevisión con Telecom, presidencia de Macri, que acomodó toda la regulación por decreto, un gobierno que todavía hoy sus voceros siguen diciendo que era republicano, por lo menos en el ámbito de las comunicaciones, todo fue por decreto. Pasa que después viene cada cosa y uno se olvida, ¿viste? Sí, pero bueno, quiero decir, pero ahí me parece, por lo menos en el debate político, que vos estás más, por lo menos que yo en esa, hay una factura para hacerle a los voceros del macrismo que, por lo menos en el campo de las comunicaciones y del periodismo, seguro que no. O sea, seguro que no. Bueno, de hecho, tuvieron preso a los de Índalo Media, a De Sousa y a Cristóbal López, sin condena, a dos empresarios periodísticos. 2 años los tuvieron presos. Eso, en cualquier otro gobierno, incluso en una dictadura, sería un escape. Es algo, no sé, o sea, es poco... Registra poco antecedente. Claro. Y después ahora, perdóname, la compra de Telefónica por parte de Telecom. Claro. No, estaba pensando esto por lo que decías de Macri, que ustedes dicen que ese momento, el gobierno de Macri, es un momento donde consigue también como medio reglas a medidas, dicen, o regulación a medida, y que también habla un poco de de este poder de adaptación que tiene Clarín, que ustedes incluso lo destacan entre otros actores regionales fuertes, tipo Televisa. O sea, ¿te parece que, que es esa habilidad de adaptarse a saber leer los momentos políticos para sacarle jugo, digamos? Sí, totalmente. Y nos resulta curioso que Clarín, y sobre todo Magneto, insisto, sea tan clarividente, vamos a decirlo, tan inteligente, para aprovechar y ver cuáles son los movimientos futuros de un ecosistema que tiene ya subsectores que claramente son... No digo ruinosos, pero que no dan ingresos como lo daban, como puede ser el sector periodístico, ¿no? O sea, esa inteligencia de Magneto contrasta con la torpeza de los apoyos electorales, que es muy contrastante eso también, porque Clarín ha hecho apuestas electorales, por lo menos desde el 83, incluyendo el 83, apoyándolo a Luder, bastante... contradictorias con la inteligencia que demuestra Magneto a la hora de proyectar negocios a futuro. La gente que se dedica, vieron, a distintos aspectos de la inteligencia, podría tomar a Magneto como caso. La parte del cerebro, esta te funciona. Sí, la otra, inteligencia emocional. Para un neurocientífico. Capaz que le funciona muy bien una y no la otra. Pablo. No, sí, pensando en esta transformación de un diario a un poderoso grupo económico, en el libro dejan abierto como la relación con el gobierno de Milei, porque está indeterminado qué van a decir en relación a la compra de Telefónica por parte de personal. Recordemos que Milei tiene el tuit fijado contra Clarín, que es de marzo. Yo no me lo explico, pero bueno, qué sé yo. Y no, después como... En una lectura superficial que puede ser la mía, uno ve como dos almas. También pasa en la Nación, en el diario, en el grupo Clarín, sobre lo que sale en TN, lo que sale en el diario, que a veces es más crítico. Ya sé que el libro lo dejan abierto, pero ¿cómo proyectan esa tensión hacia futuro, sobre todo pensando en los problemas económicos de Argentina, el rol que tiene Clarín en AEA, que es la asociación empresaria argentina más importante, ahí junto con Techin son como los que mueven los hilos? ¿Cómo pensás esa tensión en función de la relación con el gobierno, pero de los problemas económicos argentinos, sobre todo en la industria, y algunas expresiones empresariales que contra no sé si contra el modelo, pero contra algunas consecuencias del modelo, por ejemplo, Techin con la caída industrial y demás? Sí. Mira,
Creo que tendría como 3 o 4 respuestas, pero no sé cuánto tiempo tengo. Dale, tranquilo. Porque a raíz de la coyuntura, Clarín necesita, o mejor dicho, Telecom necesita que el Estado le apruebe formalmente la compra de Telefónica. En consecuencia, ese es un trámite que hoy está en la sede de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio, o sea, que depende de Milei, en definitiva. Incluso hizo renunciar al que era presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en marzo o abril de este año. O sea, que el tuit fijado es como un recordatorio, ¿puede ser? Sí. Sí, es una negociación abierta porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podría ponerle condicionamientos desde muy suavecitos y cosméticos hasta condicionamientos fuertes a la compra de Telefónica por parte de Telecom. Entonces, eso habla... En eso se puede... En el libro ustedes marcan el antecedente del gobierno de Macri que le puso algunas condiciones a la oferta de todos los servicios en un solo paquete que fueron light. Super light. O sea, fueron realmente casi un insulto a la ley de defensa de la competencia. De hecho, el que era presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con Macri había sido antes consultor de Clarín, digamos, Greco. Lo cual, en cualquier país serio, vamos a llamarle, ¿no? Si es que existe alguno, le valdría a la causa por incompatibilidad. Pero bueno, a lo que voy es... ahí uno puede explicar parte del equilibrio editorial que hace Clarín o los medios de Clarín, porque tiene un trámite abierto con el Estado y entonces no puede salir con los tapones de punta, porque Clarín, lo que hemos conocido este siglo de Clarín, fue o muy oficialista o muy opositor. No conoció matices, no conoció en su ejercicio periodístico la posibilidad de entrevistar fuentes diversas, o sea, siempre barrió de manera muy ostensible para cualquier persona que más o menos mirara la línea. Y eso le hizo además perder mucho público, mucha audiencia, por cierto. Tiene costos eso, y Clarín lo sabe. El Clarín de guerra y posguerra, ¿no? Claro, estamos hablando. sí, no de los 90 que leíamos todos. Exactamente, era más policlasista, interpelaba. Era un diario eran medios generalistas, como se dice. Hasta que uno, que yo era joven en ese momento, pero militante, uno lo leía como diciendo, bueno, no, ya sé página, ya sé, La Nación ya sé, leo Clarín tenía un suplemento de investigación periodística, Zona, por ejemplo, que era muy digno, un suplemento cultural, después transformado en Revista ENI, más que digna. O sea, bueno, eso, este siglo, yo diría que fue... Claro. Sí. Entonces, ahí uno puede explicar cierto equilibrio. Otra explicación me parece que coincido mucho con lo que vos planteás, más estructural. O sea, Clarín tiene como público destinatario de todos sus productos, incluyendo a Telecom, al mercado interno. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una parte del empresariado vinculado con la producción industrial o con los servicios que están dirigidos al mercado interno celebre planes económicos que pulverizan al mercado interno? Y lo celebre a 4 manos, ¿no? Porque en Clarín, por ejemplo, para poner el ejemplo de TN, en la programación nocturna es muy oficialista, es nítidamente oficialista. Y en la programación diurna, efectivamente, sí, te dicen, hay despidos en Georg Galos, o sea... Bueno, ustedes antes estaban hablando de eso. Las rutas no están bien. Sí, aparece la realidad, vamos a decir. Y en la noche aparecen opiniones que son, un periodista que se deja editar la entrevista con el presidente. Y a la vez mantienen editorialistas tipo Bonelli, no sé, bueno, que son críticos. Claro. Yo creo que Bonelli, a mí siempre me interesó mucho, muy interesante, y lo sigo leyendo mucho, porque yo creo que es la voz de esa dimensión estructural. Bonelli. Pero convive, yo pienso, pobre Bonelli a su pesar, capaz, con estos animadores que su función es chuparle las medias al gobierno, ¿no? Claro. Pero, y de hecho, uno de los muchos ataques de Milei a los periodistas es a Bonelli y a la familia de Bonelli. Se metió con la hija. ¿No? Entonces, me parece que uno puede ver ese equilibrio novedoso en este siglo en Clarín, un poco a partir de esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de un expediente que quema, que está en defensa de la competencia, Clarín no puede quemar todos los puentes con el gobierno por ese motivo, y después hay una cuestión que yo me acuerdo
que Diego Genud, en alguna entrevista que le hizo a Manzano, Sí. Manzano le explicó esta contradicción de empresas que están dirigidas al mercado interno, pero que sin embargo Apoyan otro celebran... programa, claro. Sí. Y Manzano, según Genud, lo explicó en términos ideológicos. O sea, es algo que va contra las ideas que uno tiene, porque uno dice, bueno, pero no, flaco, no podés ir en contra de tus intereses a costa de celebrar ideológicamente, superestructuralmente cosas. Pero, bueno, esa es la explicación que le dio Manzano a Genud. Le dijo, mirá, acá básicamente es una orientación fuertemente antipopular del empresariado argentino. Bueno, está un poco en lo de Berco también, ¿no? En los Sí, dueños de la Argentina. en los dueños de la esa Argentina idea, también está. Sí. Esa idea, Sí. como una conciencia de clase demasiado radicalizada, Demasiado, que hasta sí, inclusive de va Muy por- ideologizada. Claro. Que uno dice, pero el ser empresario un poco debería darte una dimensión muy pragmática de los asuntos. Claro. Y no. Claro. Te quería hacer el periodismo de guerra, ¿no? Yo decía, che, yo escribí un libro en algún momento, me dice, sí, pero ¿cómo fue lo de Julio Blanc? Claro. Como un No, one hit- contalo de Julio Blanc. un one hit wonder que dije, no quiero saber más nada con Me eso. imagino, sí. Pero era como, che, quiero hacer otras cosas, ¿viste? O sea, pero bueno. Pero vos aparte, sos el... aparte un poco de suerte, qué sé yo. ¿Cómo salió de esa guerra? Muy fortalecido salió. Salió fortalecido porque se transformó en una especie de víctima frente a los ojos de la corporación de dueños de medios y de empresarios en general, porque fue el que le dio la batalla al kirchnerismo de Cristina Fernández. Y entonces... O sea que Blanc dice en esa entrevista, nos hicieron la guerra, ¿eh? Y nosotros nos defendimos y llegamos vivos al final. Esas son sus palabras, Sí. ¿no? Y me trajo a colación el recuerdo de cuando Kirchner, que era muy así, agarra a un periodista, que era un Sí, periodista sí, que después se sí. va a otro, no me acuerdo el nombre, capaz que vos te acordás, le dice, a vos te mandó Manieto como que... Y eso le permitió, estoy hablando ya de detalles, ¿no? En el frente interno cerrar a muchos periodistas, Sí. porque no atacó a Manieto, sino que les dijo indistintamente Sí, a con todos. torpeza, hubo mucha torpeza, efectivamente. Después sí, ya era, ¿qué te pasa, Manieto? Claro, Estás nervioso. claro. Pero sí, pero al principio efectivamente era así. Y además, recordemos que a pesar de que en el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno hacía muy buenos negocios con Clarín y Clarín con el gobierno, sin embargo, había grandes periodistas notorios del grupo que estaban muy enojados porque no les daba entrevistas, porque el estilo de comunicación política de Néstor Kirchner y después también de Cristina Fernández justamente era prescindir de la mediación del Claro. establishment periodístico. Claro, claro. Lo cual les trajo efectivamente cierta solidaridad, vamos a decir, en el estamento de los periodistas notorios. Marco esto porque es muy distinto Al que labura, sí, de al que los tiene que hacer su laburantes de la laburo. pie. Sí. Claro. Pero bueno, ahí había, recordemos, no sé, Magdalena Ruiz Guineazú peleándose con Aníbal Claro. Fernández, o sea, gente incluso muy respetable a nivel profesional, como la propia, para mí, como ella, que, bueno, estaban de culo total con el gobierno por otros motivos, no por motivos de negocios. Y, lógicamente, a partir de esa guerra, ¿quién la empezó? Bueno, como toda guerra, Claro, ¿viste? O sea, claro, fueron claro, a la guerra. claro. Había una negociación por Telecom Argentina, esa negociación se frustró, eso lo reconocen tanto Manieto como Kirchner a posteriori. Al mismo tiempo estalla la llamada crisis del campo, la edición de Clarín fue muy crítica, cada vez más crecientemente crítica con las políticas del gobierno. En aquel momento estaban en radio Mitre, Zlotoviazda y Tenenbaum. Sí. Y bueno, Ernesto Tenenbaum tenía la teoría de que ellos tenían una cobertura editorial equilibrada. Claro. Y un día Zlotoviazda lo entrevista a Yamens. ¿Yamens era? El de, No me acuerdo, ya. Bueno, uno de los de la mesa de enlace agropecuaria, uno de los...
¿cómo era? Era los tres, sí. Yo diría Yamens en mi memoria, que Sí. está esmerilada por mis puede ser, años. puede ser. Pero bueno. Sociedad Rural, la CRA Sí, y todo exactamente. ese frente. Bueno, y él le dice, no, muchachos, dice, equilibrada no. Dice, si no fuera por ustedes, nosotros esta batalla la estaríamos perdiendo. Mirá. ¿No? Entonces digo, eso. Ustedes se refiere a Clarín en última instancia. Sí, a Incluye. los medios mainstream. Claro. Radio Mitre, TN, Claro. etc. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que en esa guerra los dos no ahorraron municiones y sale de la guerra, yo creo que fortalecido, sobre todo fortalecido porque en lo estructural las torpezas, para mí, del gobierno de Cristina Fernández impidieron que parte de las leyes que el Congreso había votado pudieran traducirse efectivamente en una desconcentración de mercado, como las leyes mismas que el gobierno había impulsado proponían, y porque, ya digo, frente al resto de la comunidad anti-kirchnerista, era un primus inter pares, o sea, el que puso el pecho en esa etapa fue Clarín, fue Mañeto, y por lo tanto, después a recoger los frutos de esa posición, ¿no? Claro. Conversábamos un poquito, tienen que ir a buscar el libro, se titula Política y Negocios, Periodismo 80 años de Clarín, lo publicó la Universidad Nacional de Quilmes, la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, sus autores son Ana Bisberger, ¿pronuncio bien así? Bisberger, sí. Bisberger, Guillermo Bastrini y Martín Becerra, que estuvo charlando acá con nosotros, algunos aspectos del libro que tiene obviamente mucho más. Martín, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14.